Estamos en el tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Que vuestra moderación sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. Nada os inquiete, mas en todo, con oración y súplica y acción de gracias, presentad al Señor vuestras peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo sentido, guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen a Juan: ¿Tú quién eres? Mas Juan les confesó y no negó. Confesó y dijo: que no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Dijéronle pues: ¿quién eres para que llevemos la respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Allanadlos el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Preguntáronle y le dijeron: pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió y dijo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, Jesús, a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir en pos de mí, el cual es antes que yo, y no soy yo digno de desatar la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Les recuerdo que el domingo Gaudete es una pausa en este tiempo de penitencia de Adviento, por eso normalmente se usan los ornamentos color rosa. Y es un momento de alegría, como la Iglesia también lo hace en tiempo de Cuaresma con el domingo Letare, y pues que la penitencia debe estar siempre temperada de un poco de alegría, porque es una penitencia cristiana, no es una penitencia puritana en el cual todo es tristeza. No, Dios mezcla en medio de nuestra penitencia su alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos en este domingo Gaudete y nos alegramos ya con anticipación de la venida de nuestro Señor. Ya el tiempo de Adviento es un tiempo que está mezclado con una cierta alegría, una cierta esperanza, que es la próxima llegada de nuestro Señor en carne, ¿no? Encarnado, y que se hace niño para salvarnos. Es una venida amable, una venida llena de gozo, y es por eso que pues el tiempo de Navidad es un tiempo de gran alegría. Y ya estamos, yo espero que todos, preparando el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, perdón. Y hay 7 días en los cuales, esto se hace en la liturgia, en el oficio divino que dicen los sacerdotes, pero los fieles lo pueden hacer también, de decir las 7 antífonas a la preparatorias, las antífonas yo pienso que a veces están en los misales y se pueden recitar todos los días, una vez acompañada de pues por ejemplo Padre Nuestro y 3 Aves Marías o algo así, y se dice a partir del día 17. Entonces pues si tienen ustedes oportunidad de hacerlo, pues sería una cosa buena. Y la Iglesia pues nos está anunciando la venida de nuestro Salvador.
en ese tiempo, pues los judíos generalmente no sabían, pues yo pienso que no sabían que iba a ser Dios, o sea, que el Mesías iba a ser Dios. Hablaban del Mesías con una persona que iba a venirlos a salvar, que iba a venirlos a ayudar, que iba a salvar, que era el esperado no solo de Israel, sino de las naciones. Y hasta en los pueblos paganos se hablaba de que debía venir. Entonces, pero ¿quién se esperaba que ese Mesías pues fuera a ser Dios en persona? Que Dios hecho hombre. ¿Quién podía concebir una cosa así? Pero sin embargo era así. Entonces el regalo que Dios nos iba a ser algo grandioso, ¿verdad? El gran problema es que aquellos que debían recibirlo no lo recibieron. No solo no lo recibieron, sino que lo crucificaron. Y ahí está el drama doblemente grave, doblemente inesperado, esta maldad de los hombres, ¿verdad? Entonces nuestro Señor pues iba a manifestarse, y de hecho toda la obra de Dios es siempre manifestarse de una manera cada vez mejor, ¿verdad? Cuando Él se manifestó en Navidad, pues fue de una manera hasta cierto punto comprensible para nosotros, pero después cada vez iba haciéndolo cada vez más evidente lo que Él venía a manifestarnos, que era su divinidad. Y como vemos hoy en el Evangelio de hoy, también San Juan Bautista dice, el que va a manifestarse, pues es el que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, pero es que sí va a manifestar en ese momento. Él ya se había manifestado, pero cada vez lo hace de una manera más perfecta, ¿verdad? No es lo mismo que ver a Jesús como lo vieron en aquel tiempo, que recibir sus sacramentos, o después recibir la Eucaristía, después, o sea que gradualmente Dios siempre se manifiesta cada vez de una manera mejor, y nosotros debemos estar siempre en esta expectativa y preparados, y esa preparación es la que hace que que recibamos bien a nuestro Señor en nuestra alma. Entonces hay varias maneras de recibirlo. Lo recibimos cada vez que recibimos un sacramento, cada vez que, por ejemplo, se festeja una fiesta de nuestro Señor, pues nuestro Señor nos manifiesta un poco más de lo que Él es, de su bondad, de su divinidad, pero es necesaria una preparación. Y esta preparación hace que nuestro corazón se amplíe y que quitemos los obstáculos, como dice, lo que decía San Juan Bautista, ¿verdad? Que hay que hacer derechos los caminos, hay que quitar las asperidades del camino. ¿Para qué? Para que pueda venir nuestro Salvador. Esas asperidades pues son nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras tibiezas, nuestras indisposiciones, nuestra ignorancia. Todo eso hay que quitarlo para que recibamos a nuestro Señor mejor, o que simplemente lo recibamos, porque alguien que está en pecado pues no lo puede recibir. Alguien que está en pecado mortal no puede comulgar, o etcétera. Entonces esta recepción de nuestro Señor se necesita, nuestra colaboración es nuestra parte, lo que nosotros debemos hacer. Y también nuestro Señor se manifiesta de una manera, pues sí, es pura. O sea, si nosotros lo recibimos, debemos quitar todo lo que impide que podamos verlo, que podamos amarlo, que podamos conocerlo. Y lo que impide generalmente más es el pecado. El pecado es una manera de ocupar el lugar de Jesús, de reemplazarlo, de impedir que Él llegue. Entonces, ¿qué es hacer un pecado grave? Por ejemplo,
Es decir, pues en lugar de hacer el fin de mi alma a Dios, a Jesucristo, el fin de mi alma va a ser yo mismo. Yo me estoy poniendo en el lugar de Jesucristo. Eso es una usurpación. O estamos usurpando el honor, el servicio que se debe a Dios. Estamos usurpando el lugar de Dios. Por eso el pecado es pecado. Por eso el pecado es una ofensa a Dios, porque le estamos quitando a Dios su gloria, le estamos quitando a Dios el honor que Él merece, y ese honor, en lugar de dárselo a Él, se lo damos a una criatura, a nosotros mismos, a algún placer desordenado, a algún desorden, y esa cosa está ocupando el lugar de Dios. Y es el gran problema en la historia del mundo, que hay muchas maneras de ponerse en lugar de Dios, ¿verdad? Y hay muchas maneras, muchos grados, y es lo que debemos nosotros examinar bien en nuestra vida, si realmente Dios ocupa el primer lugar, y si no hacemos excepciones, o que a veces hacemos lo que Él nos dice, pero no lo hacemos por puro amor a Él, sino también nuestro ego está ahí, esa vanidad, esa voluntad propia, ese orgullo escondido que a veces no lo vemos bien, que creemos hacer bien las cosas, pero estamos ahí mostrando nuestra voluntad propia, nuestro capricho, ¿verdad? A veces en cosas que no se notan bien, y para nosotros es un poco escondido a veces esa pequeña vanidad o ese pequeño voluntad propia que tenemos en las obras buenas incluso. ¿Qué decir de aquellos actos que son completamente negativos, que son descarados, que son de pecados descarados, ¿verdad? Y ese es el gran drama de la historia, que mucha gente ha querido ocupar el lugar de Dios, y en lugar de decir, bueno, es que es Dios al que debéis servir en primer lugar, y no, ellos se ponen en primer lugar, y eso es el caso de todas esas personas que han fundado falsas religiones por su soberbia, por su orgullo, por la búsqueda de sí mismos, y han hecho que muchas personas, en lugar de adorar al verdadero Dios o ir por la verdadera religión, entonces han buscado a una nueva religión, una falsa religión, con la persona que lo fundó, etcétera, y hay una especie de reemplazo. Están reemplazando a Dios y están desviando todas esas almas que podían salvarse, pues se les está desorientando, se las está engañando para que no adoren al verdadero Dios por medio de la verdadera religión. Ahí está el drama. Ahí está el drama de esas falsas religiones, ¿verdad? Eso ya es más descarado, pero ha habido muchos pecados que hacen los hombres. Siempre todo pecado es algo así, ¿verdad? Siempre es hacer a la criatura o el objetivo principal y desviarse de Dios, del verdadero Dios, de su verdadera voluntad. Aunque fuera un pecado venial, es como un pequeño desvío. No digo que sea así como completamente desviado de Dios, pero en cierto punto sí, y por eso es pecado. Ahí se nota el pecado. Entonces todo lo que hacemos si lo hacemos con orden, si lo hacemos correctamente, pues normalmente está ordenado a Dios, ¿verdad? Aún si comemos, aún si le hacemos un poco de limpieza, si lo que hagamos está dentro del orden de Dios, porque es Dios que nos pide que hagamos nuestros deberes cotidianos. Hay cosas que incluso son para nuestro bien, pero entran dentro del orden de Dios, y eso finalmente es servir a Dios, ¿verdad? Entonces un padre de familia, una madre de familia que hacen sus obligaciones, o que trabajan,
o que van aquí a hacer el mandado, van a hacer lo que hagan dentro del orden familiar, dentro del orden cristiano, pues es servir a Dios, ¿verdad? Ciertamente a veces uno se distrae de la presencia de Dios cuando uno hace sus obligaciones, y eso hay que tener cuidado, porque sí, en cierta manera uno ya está perdiendo el objetivo, ¿no? O sea, el fin de todo lo que yo hago es servir a Dios, y lo hago dentro de la fe, en espíritu de fe y para gloria de Dios, sea lo que fuera, ¿verdad? Hasta los males que nos pueden pasar, pues los podemos dirigir a Dios. Pero si lo hacemos correctamente, pues entonces recibiremos más gracias de Dios, y la presencia de Dios en nuestra vida aumentará, ¿verdad? Aumentará, y estamos recibiendo a nuestro Señor, lo estamos aumentando su presencia en nuestra vida. Entonces digamos, Dios es exigente, pero obra con suavidad, porque no nos pide que hagamos cosas muy complicadas, pero nos pide que permanezcamos en un cierto estado de ánimo, que lo hagamos con pureza de intención, que lo hagamos por Él, sencillamente, ¿verdad? No es que hay personas que creen que para servir a Dios hay que complicarse la vida, o que hay que hacer demasiadas cosas. A veces hay cosas que no están a nuestro alcance, ¿verdad? Hay personas que no pueden, por ejemplo, hacer ciertas oraciones o ciertas devociones, no las pueden hacer porque tienen ya mucho que hacer y se limitan sobre todo a decir el rosario o algo más también, ¿verdad? Pero a cierto punto dicen, bueno, pues esto no lo puedo hacer porque, bueno, no hay que inquietarse. O sea, lo que Dios nos pide sobre todo es esa pureza de intención y esa tranquilidad, esa paz que debemos tener el servir a Dios. Cuando uno sirve a Dios en la paz, uno lo sirve mejor. No se trata de la paz del perezoso, se trata de la paz del que no está agitado por una especie de angustia, de preocupación excesiva, ¿no? Pero hay que tener serenidad en lo que hacemos, no hay que ser precipitados en nuestro deber, hay que hacerlo con serenidad, todo lo que Dios nos pide, y así Dios actúa mejor en nuestra vida, en nuestras almas, ¿sí? Esa presencia de Dios. Y el Evangelio de hoy también vemos cómo San Juan Bautista, él aceptó muy humildemente su lugar. Cuando le decían, tú eres el Mesías, tú eres el que debe venir, y él les decía, francamente, yo no soy. Yo soy simplemente el que debe, el que clama en el desierto, el que está preparando las vías, ¿verdad? Pero yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia, ¿verdad? O sea, él aceptó su lugar como criatura, como intermediario, ¿verdad? Se puede decir que los sacerdotes también son intermediarios entre Jesucristo y las almas, pero también cualquier cristiano puede hacerse intermediario cuando de cierta manera, con su ejemplo, sus oraciones, sus palabras, ayuda al prójimo, ¿verdad? Y puede ser de cierta manera intermediario también entre Jesucristo y su prójimo, ¿verdad? Alguna alma. Entonces eso es para todos, porque todos debemos tomar con humildad nuestra función, nuestra actividad, y no querer ocupar demasiado, ¿verdad? Hay personas que quieren son piadosas, pero quieren que las tomen por personas piadosas y les gusta que las consideren, porque son personas piadosas. Cuidado, porque ahí es ya vanidad. Incluso en las cosas de Dios a veces uno puede ser vanidoso, ¿verdad? Porque tal o tal persona me hace un elogio o me trata bien, entonces me gusta eso. Y no, o sea, no lo hacemos por nuestro placer, por nuestra persona, lo hacemos primero por Dios. Y es lo que Dios espera, y esa pureza de intención, esa humildad, es la que permite que Jesucristo realmente pueda actuar en las almas. Cuando se mezcla la vanidad, el orgullo, ¿verdad?
la ambición. Entonces ya Dios no puede actuar fácilmente, aunque sean personas que se dicen cristianas, e incluso sacerdotes, ¿verdad? Incluso hombres de iglesia, porque sí hay casos de hombres de iglesia que hacen su obligación por vanidad, porque les dicen, pues usted está bien, o no sé qué, los elogios, ¿verdad? Y eso hace daño. A veces hay que tener cuidado de no hacer demasiados elogios a las personas. Hay que tener cuidado porque uno les puede hacer un daño. Sin embargo, algo que no es elogio se llama, digamos, estimular. Por ejemplo, cuando un niño, por ejemplo, se porta bien, es bueno no elogiarlos así de una manera para que suscitar su vanidad, sino simplemente hay que animarlo a seguir, decir, bueno, tú hiciste bien, pues sigue, pero no de una manera que suscite su vanidad, sino más bien de una manera para decirle, mantén el ritmo que llevas, sigue haciendo lo que estás haciendo. En ese sentido es bueno a veces pues reconfortar a aquellos que hacen algún esfuerzo, ¿verdad? Entonces tampoco hay que caer en el exceso contrario de nunca, por ejemplo, un niño que se porta bien, nunca felicitarlo, nunca ayudar, nunca felicitarlo de lo que él hace, porque el niño se puede desanimar y ya no lo hace. Entonces hay que saber hacer animarlo y elogiarlo, pero no de una manera más discreta, ¿verdad? O sea, tener cuidado en ese sentido. Y nosotros también, ¿verdad? Cuando hacemos algo que está bien, pues no nos tratemos de no complacernos mucho en eso, tener mucha complacencia, porque es peligroso. Pero sí, si uno hace esfuerzos, pues mejor, ¿verdad? Está bien y es algo bueno. Tampoco vamos a decir que no hemos hecho nada, pero no debemos ocupar, que nuestro ego empiece a ocupar lo que es de Dios, nuestra pequeña vanidad, nuestra pequeña satisfacción, nuestro pequeño gusto, ¿verdad? Por ejemplo, una madre de familia que descuida sus obligaciones de familia por hacer muchas devociones, pongamos, puede pasar, hay casos, y que ya no hacen sus obligaciones de hogar, de domésticos, sus obligaciones domésticas las negligen. Entonces están mal, porque Dios le pide, sobre todo nos pide primero nuestro deber de Estado y después también nuestras oraciones, claro. Y ahí está, que no ocupe nuestro gusto, nuestra vanidad, lo que es de Dios. Y ahí está un secreto muy grande para progresar en la vida cristiana. Entonces no hay ningún santo que Jesucristo haya elogiado tanto como San Juan Bautista, porque nuestro Señor decía, de entre los hijos de los hombres no ha nacido mayor que Juan Bautista, ¿verdad? Ese fue el elogio que hizo nuestro Señor de San Juan Bautista. Y San Juan Bautista se ve que apenas nuestro Señor se manifestó, él ya se escondió, por decirlo así, y dejó que Jesucristo hiciera su obra. Ahí se ve la humildad de San Juan Bautista. Y los apóstoles de los discípulos de San Juan Bautista terminaron siendo apóstoles de nuestro Señor, o sea que hasta de sus discípulos él renunció en función de Jesucristo. Y ahí está la belleza de este santo y de todos los grandes santos, pues esa es realmente el secreto de la santidad, dejar a Dios que actúe por medio de nosotros. Es Dios que actúa, es Dios. Y el peor pecado es justamente ponerse en el lugar de Dios. Pero hay quienes lo hacen de una manera indirecta, es decir, cuando yo busco un placer, cuando yo busco una cosa desordenada, y otra cosa es realmente ponerse en el lugar de Dios. Y es el pecado más grave, como nos dice la Escritura, que al final del mundo el anticristo va a querer ocupar el lugar de Dios y se va a hacer adorar, incluso en las iglesias, se va a hacer adorar como si fuera Dios.
Y es el pecado más grave, porque ahí realmente está usurpando el honor y la gloria de Dios, como si Él fuera Dios. Es algo absurdo que una criatura pretenda ser Dios, porque es un hombre. No puede, además es un ser mortal. ¿Cómo va a pretender hacerse adorar como si fuera Dios? Pero sí va a pasar eso, ¿verdad? Y el demonio también quiere eso. El demonio, cuando los que sirven al demonio, esas personas que están al servicio del demonio, adoran a Satanás como si fuera Dios. Y es lo que le gusta al demonio, porque él quisiera ser como Dios, pero no puede. Y es un fracasado porque él ha negado que había que servir a Dios en primer lugar. A eso, ¿quién se opuso? Pues San Miguel Arcángel, que dijo, su grito de guerra era ¿quién como Dios? Y yo pienso que eso es lo que podemos nosotros decir todos los días, ¿quién como Dios? Entonces, como yo voy a hacer este pecado y me voy a poner en lugar de Dios, voy a desviarme de Dios. No puede ser. Es un absurdo. Pero la gente que vive en el desorden, el pecado, termina aceptando cosas absurdas y ya no se da cuenta o no quiere darse cuenta, pero de una manera culpable, porque se han cegado a sí mismos y están ocupando el lugar de Dios en su vida, ¿verdad? Hay personas que solo piensan en sí mismos, entonces se cuidan mucho su salud, hacen mucho ejercicio, se cuidan mucho en lo que comen, todo está ordenado a su persona y a su cuerpo. O sea, personas que cuidan demasiado su cuerpo y es un culto al cuerpo, ¿verdad? Eso está hoy muy de moda, personas que tienen pecados gravísimos, que tienen los peores excesos, pero eso sí, todos los días hacen sus ejercicios y se cuidan mucho su salud, ¿verdad? Entonces es el cuerpo que cuenta, el placer del cuerpo, las distracciones, el dinero, etcétera, y ya están ocupando el lugar de Dios. Dios no, en su vida ni siquiera es considerado, ni siquiera es tomado en cuenta. Hay algunos que a veces hacen referencia a Dios, pero como diciendo Dios sí, pero Dios está en otro mundo, es como si Él no tuviera derecho a que aquí en la vida Él fuera rey para esas almas, y no lo toman en cuenta, aunque digan que creen en Dios, porque hay muchas personas que creen en Dios, pero que ni siquiera lo consideran en su vida. Entonces ese pecado de máximo que se puede decir del anticristo se puede ya vislumbrar en muchos excesos que hay ya en las falsas religiones, y mucho de lo que estamos viendo hoy, que ya Dios es reemplazado y ya no se le toma en cuenta. Por ejemplo, el Estado liberal, los estados que nacieron de la Revolución Francesa, de la Revolución Liberal, del liberalismo, son estados que no consideran a Dios, son estados laicos y que creen que pueden hablar de todo sin hacer ninguna referencia a Dios, y que pueden legislar sobre todo sin hacer ninguna referencia a la ley de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esos estados se toman como si fueran Dios. Están suplantando a Dios, están reemplazando a Dios. Y entonces hacen leyes en las cuales Dios no cuenta, la ley de Dios no cuenta, los 10 mandamientos no cuentan, la Biblia no cuenta, la doctrina de la Iglesia Católica no cuenta. Entonces son estados que finalmente se vuelven poco a poco cada vez más, invaden más la vida de las personas, de la sociedad, y se vuelven como una especie de ídolo al cual todo el mundo debe obedecer, y quieren invadir toda la vida, quieren legislar sobre todo. Ya los hijos casi no pertenecen a los papás. Ya la Iglesia no tiene derecho de hacer nada sin el permiso del Estado, y eso lleva, en la lógica de las cosas, lleva al comunismo. El liberalismo lleva al comunismo.
Y es lo que estamos viendo ahorita. Los países que antes eran cristianos, que antes eran católicos, pues cayeron en el liberalismo, en la falsa democracia, y ahora poco a poco se están deslizando al comunismo. Lo estamos viendo muy bien ahorita en América. El comunismo es el Estado completamente que tiene completo dominio sobre todo. Sí, es lo mismo, pero de una manera mucho más radical. Así que ya el liberalismo, vemos como hoy el Estado se legisla sobre cosas las cuales no tiene derecho. El Estado, Dios lo hizo para que cuide el orden social, pero no tiene por qué meter sus narices en la vida familiar. Por ejemplo, si los padres deciden tener un hijo o etcétera, pues no, eso el Estado no tiene nada que ver. O como los padres van a educar a sus hijos, pues eso no es competencia del Estado. Bueno, hoy el Estado impone la escuela obligatoria, una escuela que es ese endoctrinamiento de los niños con las ideas que el Estado quiere imponer, que ni siquiera son buenas, porque imponen una falsa historia de México, por ejemplo. No es la historia verdadera, y obligan a los niños a estudiar eso, y ahora quieren obligar a los niños a estudiar educación sexual, que no es otra cosa que una especie de pornografía infantil. Están corrompiendo a los niños con todo el descaro que hoy son capaces. Y vemos como los niños empiezan a asimilar todas esas cosas horribles. Entonces es una escuela de corrupción, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, el aborto, llegará el día que la eutanasia será permitida. Todo eso está en la lógica, y esa lógica del liberalismo y pues no puede ser rompida que por una cosa, por la sumisión al reino de Jesucristo. Así como decía San Juan Bautista, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Entonces nosotros no podemos comprender todo de golpe, pero si todos los días disminuimos un poco y Dios crece un poco en nuestra vida, pues ciertamente el orden cristiano en nuestra alma va a crecer. Y si así fuera en la sociedad, pues también sería así. El orden cristiano no es un orden comunista, es una tiranía el comunismo. Ya ni siquiera el derecho de propiedad. Hay que tener consciente que el Estado comunista le puede quitar a las personas su casa o sus niños, a los papás les puede quitar sus niños, les puede quitar es una especie de idolatría del Estado. Y si no reconocemos a Dios su lugar, no podemos reconocer a la criatura su lugar tampoco. Es decir, que cuando uno no obedece a Dios, el obedecer a Dios es el bien de la criatura, es el verdadero bien. Cuando hay un orden verdaderamente cristiano, es cuando hay verdadera felicidad, verdadero orden en la sociedad, lo mejor que se podría concebir para la felicidad de los hombres y su bienestar, si que ustedes quieren, es someterse a nuestro Señor. Y de hecho, toda la obra que Dios ha hecho de nuestra creación y redención, etcétera, finalmente, si uno lo examina, pues es para nuestro bien, porque Él no necesita de nosotros estrictamente, Él es infinitamente feliz. Lo que Él nos da, lo que Él nos exige, es finalmente para nuestro bien. Por ejemplo, el reposo dominical. Los médicos dicen que es bueno tener un día de descanso de vez en cuando para que el cuerpo se restaure un poquito, y es bueno para la salud. Pues Dios lo impuso. Finalmente, Dios no necesita que nosotros el domingo vayamos a misa, que nosotros no trabajemos. Dios no lo necesita, pero Él nos impuso esa obligación para honrarlo, pero Él quiere ser honrado con algo que nos es muy benéfico,
y es el descanso dominical, por ejemplo, ¿verdad? O los excesos, Dios nos pide que no hagamos ciertos pecados porque los excesos siempre hacen daño, y las personas viciosas pues son las que tienen enfermedades, que tienen problemas de salud, porque finalmente todas esas cosas son malas para el hombre. Entonces Dios hizo los 10 mandamientos, pero si respetamos los 10 mandamientos, es para nuestro bien, finalmente, ¿verdad? Hasta el ayuno, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que no pueden hacer ayuno, porque por su salud, no. Incluso el ayuno es benéfico para la salud, de vez en cuando. Los animalitos ayunan, los animales a veces ayunan porque ellos saben que eso les hace bien, en sus instintos. Entonces, finalmente Dios quiere ser honrado. Dios podía haber pedido que ser honrado de una manera que a nosotros no nos beneficiara en nada, ¿verdad? Como hacían las falsas religiones que decían, no, vamos a adorar a tal ídolo y para honrarlo te vamos a hacer un sacrificio, te vamos a arrancar el corazón, cosas horribles, ¿no? Y Dios había podido pedir algo así porque es Dios. Él tiene derecho sobre la vida, Dios tiene derecho sobre la vida. Pero Él no quiso ser honrado así. Todo lo que nos pidió para ser honrado finalmente es benéfico a nosotros, nos es útil. Por ejemplo, a los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios les pidió que no comieran carne de cerdo, pero era por motivos sanitarios, porque en ese tiempo no había tanta higiene y era mejor no comer esa carne. Bueno, ahora ya no está prohibido comer carne de cerdo en el Nuevo Testamento. Y así, o sea, Dios quiere ser honrado, pero es muy importante que hagamos eso, lo que Él nos pide, porque es la manera de honrar a Dios, de glorificar a Dios, y eso es un bien más importante que nuestra propia vida, que nuestra propia existencia. Primero, Dios no puede renunciar a la gloria que le es debida, y esa gloria que le es debida, pues nosotros debemos primero su gloria y después nuestro bien personal. Pero Dios es tan bueno que todas las acciones que Él nos pide para glorificarlo no son benéficas, muy benéficas, ¿verdad? Y así la Santa Misa, vamos a misa para honrar a Dios el domingo, pero es en la misa que recibimos muchísimos bienes, que Dios nos santifica, que Dios nos da sus gracias, que es donde más bien nos hace Dios, ¿verdad? Recibimos la Eucaristía en la Santa Misa. Y así Dios quiere ser honrado de una manera que nos es muy benéfica a nosotros. Entonces, hay personas que apenas les dice uno, esto obliga, esto es obligatorio, y ya empiezan a quejarse como que eso les es un peso insoportable. No, deberíamos hacerlo con gusto, ¿verdad? O cuando a los niños se les dice, vamos a decir el rosario, y que los niños dicen, ahorita no tengo ganas, prefiero jugar. Para ellos ven en el rosario un peso, no ven una cosa agradable, una cosa que uno hace con gusto. ¿Por qué? Porque tal vez sus papás no han sabido hacerles comprender que la oración es una cosa buena, que nos hace bien, que es algo bonito, es algo agradable, hablar con Dios, ¿verdad? Entonces, ciertamente las familias donde mezclan la vida cristiana y la vida mundana, ciertamente el decir el rosario es un peso, ¿verdad? Pero una familia que vive bien su vida cristiana, rezar es un placer. Y cuando nosotros estamos huyendo de hacer nuestras oraciones o buscando pretextos, es mala señal. Quiere decir que nuestra intención no es tan pura y que hay que corregirla, ¿verdad? Entonces, es siempre la vida cristiana darle a Dios su lugar y que Dios ocupe el primer lugar. Y hoy estamos viviendo una época en que es el exceso contrario. Se está dando a Dios siempre, se está reemplazando a Dios por una sociedad sin Dios, una sociedad que pretende que el hombre va a ser feliz sin la ayuda de Dios, por sus propias fuerzas. Es el pecado de Satanás, que creería ser como Dios, pero ya no necesitaba de Dios porque se sintió fuerte, se sintió bello, se sintió
era el ángel más bello que Dios había creado, más poderoso, pero se perdió por vanidad. Así que el hombre tiene dones de Dios, es cierto, tiene capacidades, puede hacer grandes cosas, pero siempre debe reconocer que es un siervo de Dios y que debe servir a Dios. Entonces, si él ya no quiere esta sociedad moderna, pues sí, a veces hay resultados, porque el hombre pues tiene dones de Dios, y ahí vemos cosas interesantes en este mundo, a veces cosas útiles, cosas buenas, pero que el hombre hace, pero ¿por qué las hace? Porque Dios le dio esa capacidad. Pero si el hombre ya no quiere reconocer que Dios le dio esa capacidad y no le quiere dar ni siquiera las gracias, pues entonces se hace el Dios, está reemplazando a Dios. Y es el pecado, eso es lo opuesto de lo que hacía San Juan Bautista, de lo que hacían todas las almas santas de la historia, la Virgen María, ¿verdad? Que decía, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa alma no estaba ocupando el lugar de Dios para nada. Hay que darle a Dios su lugar. Y eso es el gran trabajo que debemos hacer, de hacer nuestros caminos derechos, nuestros caminos que estén rectos, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y así pidámosle a Dios que nos conceda de seguir bien sus caminos, ¿verdad? Como Él nos los pide, y no hacer pecados, porque hay personas que pretendiendo servir a Dios están desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, los fariseos, los sacerdotes judíos mandaron a crucificar a nuestro Señor en nombre de Dios. O sea, es otro tipo de pecado que se llama fariseísmo, porque van a crucificar al Mesías, a Dios en persona, en nombre de la ley, en nombre del Dios del Antiguo Testamento, que finalmente era el mismo, porque Jesús era el Dios del Antiguo Testamento. Pero ellos ya habían pervertido la idea de Dios, ya la habían modificado. Entonces, en nombre de la ley de Dios, querían crucificar a Dios. ¿Quién entiende eso? Es el pecado del fariseo, que es un pecado gravísimo delante de Dios. Y hay un nuevo fariseísmo, el fariseísmo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Pues son todos esos hombres de iglesia que no quieren, que están negando lo que es la tradición de la iglesia, en nombre de la iglesia, de una iglesia que es finalmente una nueva iglesia, ¿verdad? Entonces, en nombre del Concilio Vaticano II, en nombre de la obediencia, en nombre de esto, están negando la tradición. Es una nueva forma de fariseísmo. Y a las personas que quieren piadosamente seguir la tradición como debe ser, pues los tratan de fanáticos, los tratan de personas malas, como si fueran lo peor, ¿verdad? Pero si es un homosexual a eso lo reciben en el Vaticano, como si no pasó nada, casi con honores. Y a unas personas que buscan conservar la vida cristiana, tener una vida de oración, hasta el Papa se ha expresado de congregaciones que no son tradicionalistas, pero son conservadoras, que rezaban mucho todavía, y él hablaba diciendo, no, rezan demasiado, o sea, ellos están mal porque rezan demasiado. Entonces está desaprobando todo lo que han hecho todas las órdenes religiosas que desde nuestro tiempo que la iglesia existe, pues pasaban su vida rezando. Entonces él está ya desaprobando eso, ya está negando que la vida de oración es útil, más útil que hacer alguna cosa en el mundo, ¿verdad? Y como él es de mundo, entonces solo le gusta lo que es de mundo, ¿verdad? Y ya todo lo que es propiamente
para gloria de Dios, pues ya no tiene tanta interés en el concepto de la iglesia conciliar, que es humanista, ¿verdad? Por eso últimamente el Papa declaró que no le interesaba la cuestión de la Virgen María corredentora. Para que, según él, si uno sigue su concepto, entonces la división del dogma de la Inmaculada Concepción o la definición del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen fueran cosas inútiles, cosas ociosas, porque es más importante para él, se pueden ocuparse de los pobres y de hacer discursos populistas. Entonces, pero él, sin decirlo, pues se supone que si él se habla de la corredención de la Santísima Virgen, entonces es una cosa ociosa, una cosa inútil para él, ¿verdad? Entonces no puede ser. O sea, ya la teología católica siempre sobre todo en los últimos siglos, en el último siglo XX, por ejemplo, se ha insistido mucho sobre la corredención de la Virgen María, y eso podría llegar normalmente a una definición de la Iglesia, pero este Papa no quiere saber. Entonces, pues si uno sigue esa manera de ver las cosas, pues normalmente la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen pues fueron también cosas que no servían. Y así están las cosas porque el hombre ya ha ocupado el lugar de Dios. La iglesia conciliar es una iglesia humanista. Todo es en función del hombre. Dios está al servicio del hombre, todo está al servicio del hombre, y entonces el hombre hace todo ni siquiera en función del hombre cristiano, porque para ellos todos son hijos de Dios, y eso es contrario a la tradición, ¿no? Para ser hijo de Dios hay que tener la gracia de Dios. En una falsa religión no se tiene la gracia de Dios. Entonces para ellos ya ven así que es una religión universal. Es el concepto masónico que siempre la Iglesia condenó. Si vemos las encíclicas de los papas que hablaron de la masonería antes del Concilio Vaticano II, pues condenaban este concepto de la Iglesia universal, y es ahora el concepto que el Papa Francisco está promoviendo. Realmente es muy grave. Así que en esta situación que está este Papa ocupando este puesto del Papa, está usurpando el puesto del Papa, nosotros debemos simplemente alejarnos de esta iglesia conciliar, porque es una iglesia que está llevando a la apostasía al pueblo cristiano. Es lo que decía Monseñor Lefebvre, cuando él en ese tiempo hablaba de que había ido a Roma a ver al Papa para decirle que esto, y dice, no, es que no quieren cambiar. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que esta iglesia conciliar van a llevar al pueblo cristiano a la apostasía, y es lo que está pasando. Ya ahorita, por ejemplo, uno va a las tiendas que según eso de libros católicos, y uno encuentra películas o textos de la vida de los herejes, como Lutero y de todos esos herejes, y los presentan como si fueran santos. Están promoviendo esas herejías en las librerías católicas. Entonces todo está al revés. No era así cuando había los papas tradicionales como Pío XII, Pío XI, y ellos decían las cosas bien claras. O sea, si uno lee las encíclicas de los papas de ese tiempo y uno lee las de hoy, no es lo mismo, es completamente opuesto. Hay que hacer la comparación. Hay que ponerse a leer textos de los papas anteriores, pero esos textos hoy ya no se encuentran, ya no los promueven. Si yo voy a una librería católica, entre comillas, y pregunto las encíclicas de Pío XII, no están. Si yo pregunto las encíclicas de León XIII, no están. Pero si es Juan Pablo II, si es Pablo VI, todo está. Entonces es una nueva iglesia que está reemplazando a la iglesia tradicional. Ahí está,
Y eso es el pecado de reemplazar a Dios, ¿verdad?, por una nueva religión. Ahí está el gran pecado. Entonces, así que no podemos colaborar con esa iglesia conciliar, hay que alejarse, no hay que buscar compromisos, porque estamos en la hora, como decía, en la hora de las tinieblas, ¿verdad? Estamos en la hora de las tinieblas, y vendrá un tiempo en que Dios querrá restaurar su iglesia. Confiamos en eso porque la Virgen lo prometió en Fátima, confiamos en eso. La Virgen dijo: al final mi corazón inmaculado triunfará, y es lo que confiamos que vendrá, ¿verdad? Pero debemos primero reconocer que Jesucristo es Dios. Ya se comienza a rumorear en la iglesia oficial. Un amigo del Papa Francisco comentó que el Papa le había dicho que él no creía en la divinidad de Jesucristo. No hubo un desmentido franco en el Vaticano, no está claro eso, pero así comienzan, o sea, estamos acostumbrados a esa manera de hacer. Primero lanzan la idea y después poco a poco la van fomentando. Entonces, lo que realmente Dios nos pide, primero reconocer a Dios, reconocer a Jesucristo que es Dios, reconocer la Iglesia Católica que es obra de Dios, la verdadera Iglesia Católica tradicional. Y eso es el medio de salvación. Si no reconocemos eso, estamos perdidos. Y el anticristo es justamente la negación de Dios, la negación de que Jesucristo es Dios. Ahí se reconoce el anticristo. Entonces, si comienza ya a negarse la divinidad de Jesucristo, ya estamos en la iglesia del anticristo, se puede decir. Entonces, pidámosle, pues nosotros no compartimos esa mentalidad, y no queremos colaborar con gente que piensa esas cosas o que promueve esas ideas. Por eso la verdadera tradición debe permanecer un poco, no en cisma con la iglesia oficial, pero sí en ruptura con la iglesia conciliar. No es lo mismo la iglesia conciliar que la iglesia oficial. Son dos cosas que están entremezcladas, pero no es lo mismo. Entonces nosotros no seguimos la iglesia conciliar, que no es la iglesia católica, pero esa iglesia conciliar está ocupando los cargos de la iglesia católica hasta cuando Dios lo permita, ¿verdad? Así como Caifás, que estaba ocupando en ese tiempo el puesto de sumo pontífice, y que no dejó de ser sumo pontífice porque la Biblia misma dice que él profetizó porque era sumo pontífice. Entonces sí era, a pesar de que ya estaba negando a Jesucristo, estaba negando su misión, entonces estaba diciendo herejías, pero no perdió el cargo, siguió ocupándolo indebidamente, y era un hombre malo, un hombre que perseguía a Jesucristo, que lo mandó crucificar, pero no perdió el cargo. O sea, y cuando dijo, es necesario que un hombre muera para que una nación sea salva, profetizó, como dice la Escritura, porque era sumo pontífice. Aun si era un indigno sumo pontífice, pero era sumo pontífice. Entonces, no perdió el cargo así automáticamente, como muchos pretenden hoy. No lo perdió. Entonces vamos a prepararnos a la venida de Jesucristo de una manera amable. Él viene a Jesucristo en Navidad de una manera amable, porque se hace, no solo se presenta como niño, es un niño, es Jesucristo hecho hombre, y es un niño, se hizo hombre para acercarnos a nosotros, no solo se hizo semejante a nosotros, no, es hombre, Él es hombre como nosotros. Y ahí está el misterio de la condescendencia divina hacia la humanidad. Así que no desaprovechemos esa oportunidad que Dios nos da de adorarlo, de amarlo, de servirlo, porque Él nos hace su yugo ligero, y su cruz es suave.
Así que Dios, pidámosle a Nuestra Señora, a San Juan Bautista, que nos den sus disposiciones, su corazón, para que recibamos a Jesucristo esta Navidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.